Esta historia está ocurriendo en el reinado de Josafat, rey de Yehudá. Ya el reino de Israel estaba dividido. Después de la muerte de Salomón, ya Dios había decretado la división del reino. Se había partido en dos, las 10 tribus al norte, las 2 tribus al sur. Ya se habían establecido varios reyes, varias dinastías, por lo menos en el norte. En el norte no había un linaje como tal. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Yehudá, y reinó 12 años. El pueblo está dividido. Las 10 tribus del norte se han gentilizado, han empezado a tener costumbres paganas. Recuerden que habían puesto becerros, y los profetas de Dios son tenidos allí como poca cosa. Se les consultan como si fuese un amuleto. Pero los reyes estaban mandando, estos dos, y tomando decisiones, y en últimas les van a preguntar a los profetas a ver qué opinan, o a ver qué dice Dios, como para ir a lo seguro. En el capítulo 4 marca una serie de hechos que fueron maravillosos y que Dios utilizó siempre para puntualizar que estaba existiendo, a pesar de que este reino del norte se hubiese olvidado y se vuelve a los ídolos. Sin embargo, Dios conservó y siguió mostrando milagros. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi esposo está muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso a Hashem, y el cobrador de los impuestos viene a tomar a mis 2 hijos, para sí por siervos. En este tiempo tenían que cobrar impuesto para sostener la casa real, y esta familia era pobre, se le había acumulado suficiente en deuda para tomarle a los hijos como siervos. Y como nos enseñó nuestro maestro, los reyes de la tierra piden impuestos, ¿de los hijos o de los extranjeros? Los apóstoles dijeron de los extranjeros, por lo tanto los hijos están exentos. Sin embargo, aquí esta situación era anómala, que estos reyes están oprimiendo a su propia gente, están poniéndoles impuestos a ellos mismos. Y le dijo Eliseo: ¿Qué haré por ti ahora? ¿Qué tienes en casa? Y le dijo: No tiene su sierva nada en la casa, sino una jarra de aceite. Y le dijo: Ve y pide a pesar de ti utensilios de afuera de todos tus vecinos, utensilios vacíos, no hagas pocos. Y tú vendrás y cerrarás la puerta detrás de ti, detrás de tus hijos, y derramarás sobre todos los utensilios estos, y los vas a llenar. Y se fue la mujer y cerró la puerta detrás de ella y detrás de sus hijos, y ellos le pasaban a ella los utensilios y ella iba derramando. Y ocurrió que conforme se llenaron todos los utensilios, dijo a su hijo: Pásame todavía otro utensilio. Y él le dijo: No hay más, y se detuvo el aceite. Eso estaba medido. Y nos recuerda que Dios da una orden, y lo que te ordena hacer no va a ir superior a tus fuerzas o a tu capacidad. Lo que Dios ha ordenado hacer te va a dar la capacidad para que lo hagas. Ya lo ha hecho. Así que cuando ella había salido a pedir los utensilios, ya el aceite estaba medido. Fue la medida justa, y el aceite no se siguió derramando, porque eso era lo que Dios había determinado previamente. Y le dijo el varón de Dios: Ve, vende el aceite y paga tus impuestos, y tú y tus hijos vivirán con el resto. Vemos a una mujer sumisa, paciente. Ella no suponía lo que Dios iba a hacer con eso. Vemos una actitud prudente y al paso de Dios, como dice el Salmo: de Adonai proceden los pasos del hombre. Para tener el aceite de oliva tienes que prensar. Del prensado de la oliva salen solo las primeras 3 gotas, llamadas extra virgen, y ahora lo hacen prensando con frío, y eso lo hace excesivamente costoso. Eliseo le dijo que pague lo que debía. Hay que confiar y esperar en Dios, en su voluntad, en su paso, en su determinación, en todo lo que viene diciéndonos,
y esto nos va mostrando un paralelo con la parashá. Abraham. Dios lo llamó primero y le dijo que lo llevaría a una tierra que efectivamente le fue dando unos pasos, y la parashá de esta semana nos habla básicamente de un tema muy central que hace tangencia con la Haftará, y es la promesa del nacimiento de Isaac. No hay nada imposible para Dios, y con estas palabras ya nos conectamos con la Haftará. Ya vimos un primer milagro en el que prima la libertad, porque efectivamente la libertad de estos muchachos iba a estar en vilo. Porque se los iban a llevar como esclavos, y Dios envió y liberó a estos par de muchachos de la esclavitud inminente. Volviendo a la Haftará, vemos un segundo milagro que se conecta con el anuncio del hijo de Abraham, Isaac. Vamos a ver los paralelos. Allá se aparece Dios en primer lugar, y es Dios a través de su mensajero que dice: tú vas a tener un hijo de aquí de vuelta a un tiempo. Cuando Dios llamó a Abraham le dijo: tu simiente, tu hijo, pero ¿quién le iría a heredar? Y Hashem confirma que tendría un hijo, y pasa un tiempo, y ahí se le aparece de nuevo, y confirmando que era su mujer, quien le daría un hijo, aunque parezca imposible, así sería. Había que esperarlo y aceptarlo. Ocurre un día que pasó Eliseo por Shunem, y había una mujer grande, importante, y lo trajo y lo animó a que comiera pan, y ocurrió que cuando pasó se apartó allí y comía pan, y ella solía hacerlo. Y le dijo a su esposo: he ahora aquí que hay un Ishja Elohim santo que pasa por aquí siempre. Varón de Dios, Ishja Elohim, forma en la que se le llamaba a los profetas antes, Ishja Elohim, varón de Dios, pero sabemos por Apocalipsis que Elohim son los atributos de la deidad y pudiéramos llegar a pensar que es el varón con el amor de Dios. Con lo cual, se reconocerían a las personas que son creyentes, que nos amamos unos a otros, pero no es ese amor romántico, sentimental humano, sino por el amor práctico, el amor que busca la libertad, la justicia, la rectitud, la justicia conforme a la Escritura. Y le dijo a Gehazi, su criado: llama a la Shunamit, y él la llamó, y ella se paró delante de él. Que le dijo: dile ahora a ella: aquí hemos llegado a ti, hemos visto que has temblado, que has tenido todo este pesar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Acaso podemos hablar por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella le dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Yo habito en medio de mi pueblo. Es una expresión hebrea que da a entender que no necesita eso, que todo el mundo la conoce. Y recuerden que era una mujer importante, influyente. Lo que necesitara lo podía pedir. En dichas pocas palabras, si fuera por favores humanos, no necesitaba. Y le dijo entonces: ¿qué podemos hacer por ella? Y le dijo Gehazi: bueno, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Se asemeja a la historia de Abraham y Sara. Y él le dijo: para esta Moed, conforme al tiempo de una bestia, tú estarás abrazando a un hijo. Y ella le dijo: no, mi señor, no le mienta a su sierva. Quedó embarazada la mujer y parió un hijo para este tiempo conforme al tiempo de una bestia, conforme en el tiempo que le dijo Elisha. Y creció el muchacho, y fue cualquier día que él salió hacia su padre, hacia los segadores. Hakotzim, los segadores. Esta historia ocurre entonces en Katzir, que es la fiesta de Shavuot. Kosrim, los segadores. Cuando se siega el trigo y la cebada, esto ocurre en Shavuot. Era la mitad del año, entre junio y julio, estaba ocurriendo este suceso. Y le dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. Y él le dijo al criado: levántalo y llévalo a su madre. Y lo levantó y lo llevó a su madre, y lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, y murió.
Y subió y lo acostó sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta detrás de él y salió. Y llamó luego a su marido y le dijo: envía ahora para mí uno de los muchachos y una de las asnas, y correré hasta el varón de Dios y volveré. Él le dijo: ¿por qué vas a él? Hoy no es Jodesh ni Shabbat. Y ella le dijo: Shalom. Solo ella había recibido de Dios esa seguridad, porque el marido de repente podría haber juzgado el elemento de haber quedado ella embarazada como una cosa de la naturaleza. Pero ella sí tuvo presente todo el tiempo que eso había sido un milagro de Dios, una promesa de Dios, y que Dios no iba a quedar de mentiroso, y ella fue tranquila. Y ella ató el asno y le dijo a su muchacho: conduce y anda. No te detengas al montar, sino hasta cuando yo te diga. ¿Cómo sabía ella a dónde iba a ir? Todo el tiempo estaba siendo guiada definitivamente por Dios allí. ¿Cómo iba a saber ella dónde encontrar a Eliseo? Y fue, y vino al varón de Dios al monte Carmel. Fue apenas que vio al varón de Dios, le dijo a Gehazi, a su muchacho: he aquí la Shunamit. Ahora corre hacia ella a recibirla y dile si ella tiene shalom, si hay shalom a su marido y si hay shalom para el muchacho. Y ella dijo: hay shalom. Ya había pasado tiempo de que su hijo había muerto. Esta respuesta significa, expandiéndola: esta tribulación breve momentánea es incomparable con el excelente peso de gloria que tenemos en los cielos. Siempre debe de primar el shalom, porque nuestra deuda está pagada con Dios. No tenemos deudas, por eso siempre hay shalom. Lo demás, muerte, angustia, espada, hambre, son leves tribulaciones momentáneas, porque ni siquiera son permanentes. Leve tribulación no va a durar para siempre, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Shalom. La respuesta de la mujer es que detrás de ese shalom vería la gloria, el peso de gloria, el kabod de Dios, la confianza en Dios en medio de una angustia. Y vino hacia la montaña donde estaba el varón de Dios, y ella lo tomó por los pies, y se acercó Gehazi para apartarla, y Eliseo le dijo: déjala, porque tiene su voz quebrantada, y Jayén ha escondido de mí, y no me ha declarado esto. Y ella le dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Gehazi: ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no le bendigas, y si alguno te bendice, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del muchacho. Y entró Eliseo a la casa, y aquí que el muchacho estaba muerto, puesto sobre su cama. Vino y cerró la puerta detrás de ellos, y oró hacia Hashem. Estableció un juicio, hizo una confesión por sus propios pecados, él como profeta. Para él no era normal que Dios no le haya dicho nada como profeta. No es normal que si Dios diera algo terminara quitándolo. Eliseo se preocupó por la situación, no entendía qué sucedía, porque el muchacho no respondía. Entonces oró, entró en juicio con el Señor, confesión por sus propios pecados y búsqueda. Y luego volvió y se acostó sobre el muchacho, puso su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos de él, y sus palmas sobre las palmas de él, y respiraba sobre él, y él le dio calor a la carne del muchacho. Y volvió y se fue por la casa una vez más y una vez más, aquí y allá. Subía otra vez y respiraba sobre el muchacho, y lo movía así 7 veces, y el muchacho abrió los ojos. Eliseo intentó 7 veces, manteniendo su paciencia, su continuidad del mismo ánimo. Todos estaban manteniendo la paciencia y perseverancia, la confianza.
Entonces llamó a Gehazi y le dijo, llama a la Shunamit. La llamó y ella vino a él y le dijo, toma a tu hijo. Y ella vino y cayó sobre sus pies y se postró a tierra y levantó a su hijo y salió. Esta historia queda ahí y aparentemente fue un hecho que quedó reservado allá entre esos personajes nada más, pero resulta que tuvo trascendencia. En medio de una generación adúltera y perversa, en medio en el cual resplandecemos como luminares en el mundo, así que vamos a resplandecer, porque Dios nos va a servillar a nosotros, nos va a poner como lumbreras y vamos a tener que dar testimonio siempre. La mujer, por muy intelectual que fuera, llegó donde el rey y le dijo, el Dios de Israel, a través de su profeta, resucitó a mi hijo. Ella no omitió ese pedazo. Los milagros de Dios son para testimonio, para que se sepa que hay un Dios en Israel.